México, antes de ser el país libre que conocemos hoy, fue por más de 3 siglos una colonia dominada por España. A este territorio se le conocía como el Virreinato de la Nueva España. Y durante ese tiempo, la sociedad vivía bajo un sistema lleno de desigualdad, abuso de poder y falta de oportunidades, sobre todo para quienes no eran españoles peninsulares. En este video te contaré la historia completa de cómo comenzó el sueño de libertad que terminó transformando un pueblo oprimido en una nación independiente. Una historia llena de valentía, traiciones, guerras y esperanza. Causas de la independencia. Para entender por qué comenzó la lucha por la independencia, primero hay que hablar de lo que pasaba en ese entonces. En la Nueva España existía una sociedad muy injusta. Los españoles peninsulares, es decir, los que nacieron en España, tenían los mejores cargos políticos y económicos. En cambio, los criollos que eran hijos de españoles, pero nacidos en América, aunque ricos y educados, no podían ocupar puestos importantes. Más abajo estaban los mestizos, indígenas y afrodescendientes, que vivían en pobreza sin derechos y con un trato totalmente desigual. Además, había muchas tensiones económicas. La mayoría de los campesinos debía pagar altos impuestos, había falta de tierras y el trabajo estaba controlado por los españoles. Todo eso generó un ambiente de enojo y hartazgo social. Por si fuera poco, en Europa pasaban cosas que encendieron aún más la chispa. En 1789 estalla la Revolución Francesa, trayendo consigo ideas como la libertad, igualdad y fraternidad, que llegaron hasta América. Y en 1808, Napoleón Bonaparte invade España y pone preso al rey Fernando XVI, lo que genera una crisis de autoridad. La pregunta que muchos se hicieron fue: si el rey ya no está, ¿por qué deberíamos seguir obedeciendo a España? Todas esas causas se fueron acumulando por pólvora hasta que llegó la chispa final. En 1810, un grupo de criollos y simpatizantes comenzó a organizar reuniones secretas llamadas conspiraciones. La más famosa fue la Conspiración de Querétaro, donde participaron personas como Ignacio Allende, Juan Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez y el cura Miguel Hidalgo y Costilla. El plan era levantarse en armas el 1 de octubre de 1810, pero fueron descubiertos por las autoridades virreinales. Fue en ese entonces cuando Josefa Ortiz de Domínguez, arriesgando su vida, logró avisarle a Hidalgo a tiempo. La madrugada del 16 de septiembre, en el pueblo de Dolores, Hidalgo tocó la campana de su iglesia y lanzó un llamado que quedaría para siempre en la historia: el grito de Dolores. Aunque no se conocen las palabras exactas, se cree que gritó algo como: ¡Viva la América! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! Con este grito comenzó oficialmente la Guerra de Independencia. Hidalgo logró reunir rápidamente a miles de campesinos, indígenas y personas del pueblo. Su ejército llegó a tener más de 80,000 personas, aunque sin entrenamiento militar. Juntos tomaron ciudades como San Miguel el Grande, Celaya y Guanajuato.
donde ocurrió una sangrienta batalla en la Alhóndiga de Granaditas. Ahí, un personaje llamado el Pípila se hizo famoso por prender fuego a la puerta del edificio para que los insurgentes entraran. Después marcharon hacia Valladolid, hoy en día se conoce como Morelia, y luego a las afueras de la Ciudad de México. Sin embargo, Hidalgo decidió no tomar la capital, lo que fue un grave error estratégico. Tras varias derrotas, el movimiento se debilitó. Hidalgo y Allende fueron capturados en el norte y fusilados en 1811. Tras la muerte de Hidalgo, el movimiento no murió. Quien tomó el liderazgo fue también el sacerdote José María Morelos y Pavón, quien organizó mejor el ejército insurgente. Entre 1812 y 1815 logró tomar el control de varias ciudades del sur y convocó en 1813 al Congreso de Chilpancingo, donde presentó su famoso texto, Los sentimientos de la nación, en el que proponía cosas muy adelantadas a su tiempo, como la abolición de la esclavitud, la igualdad entre ciudadanos y la independencia absoluta de España. El Congreso proclamó la independencia de México en 1813, mucho antes de que fuera consumada. Sin embargo, Morelos fue capturado en 1815 y fusilado, como muchos otros insurgentes. Después de la muerte de Morelos, la lucha parecía acabada, pero varios líderes como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Pedro Asensio mantuvieron la resistencia, especialmente en zonas montañosas del sur. Usaban tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques sorpresa. Aunque no lograban grandes victorias, mantuvieron viva la causa independentista. Mientras tanto, en España, la situación cambió otra vez. En 1820, el rey Fernando fue obligado a aceptar una constitución liberal, lo que asustó a los criollos ricos, quienes temían perder su poder y privilegios. Fue entonces cuando el movimiento cambió totalmente. La lucha por la independencia de México no solo fue una guerra de armas, sino también una batalla de ideas. Fue el reflejo de una sociedad que ya no aguantaba más abusos ni desigualdades, y que decidió levantarse para escribir una nueva historia. Fue el primer gran paso hacia la construcción de un país que todavía hoy sigue buscando justicia, igualdad y libertad. Además, hay que entender que la independencia no resolvió todos los problemas de inmediato. El país quedó fragmentado, sin una economía fuerte y con muchos conflictos internos. Los siguientes años estuvieron marcados por la inestabilidad, pero sembraron la semilla de la soberanía, y eso fue lo que más importó. México por fin era dueño de su propio destino. Hoy en día, la independencia de México no debe verse solo como una fecha para gritar ¡Viva México! Una vez al año, sino como un recordatorio constante de que la libertad y los derechos no se regalan, se luchan, se defienden y se construyen todos los días. La historia no es algo muerto del pasado, es algo que vive en nosotros, en nuestras decisiones y en cómo construimos nuestro futuro. Así que, la próxima vez que veas una bandera ondeando o escuches el himno nacional, piensa en todo lo que costó tener esa identidad, esa tierra, ese derecho a decir soy mexicano. Porque detrás de ese orgullo hay siglos de lucha y miles de corazones que soñaron con un país libre.